El tema, ¿cómo es su tema? Rasgos, primero rasgos, luego es criterios o estándares. Vamos a hablar de los rasgos o criterios de estándares. ¡Rasgos! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edwin y hoy en el tema de parcial de proposicional tenemos pensamiento crítico. Para continuar con lo que nuestros compañeros han venido hablando, tenemos una especialista que se llama Cindy y nos va a hablar sobre los Gracias, rasgos. Edwin. Bueno, yo les voy a hablar ahora de los rasgos del pensamiento crítico. El primero de ellos es la racionalidad, que es el uso de razón basado en evidencia y en explicaciones. El segundo es la autoconciencia, que es capaz de reconocer nuestras propias premisas, sesgos y puntos de vista. El tercero es la honestidad, que es la capacidad de reconocer nuestros impulsos emocionales, nuestros motivos egoístas y también diversos modos de autoengaño. El cuarto de ellos es la mente abierta, que implica aceptar y evaluar razonablemente diferentes puntos de vista. El quinto es la disciplina. El pensamiento crítico es meticuloso, preciso, exhaustivo y no acepta juicios apresurados. Y finalmente el juicio, que acepta la relevancia de las premisas y el peso de las evidencias. Pero también me gustaría hablarles de los criterios o estándares con los que cuenta el pensamiento crítico. El primero de ellos es la claridad, que hace referencia, nos dice que para una mejor explicación es necesario dar ejemplos. La certeza, hace referencia a la veracidad del juicio. La precisión, un juicio puede ser claro, cierto, pero no preciso. La relevancia, esta nos dice que muchas veces el juicio no tiene tanta importancia. La profundidad hace referencia a la complejidad, al grado de complejidad con que una persona responde a una pregunta. La amplitud, una persona está en capacidad de buscar otros puntos de vista y ella decide si ampliar o no su percepción. La lógica, esto que estoy diciendo tiene sentido, no lo tiene, ¿qué puedo cambiar? La significancia es buscar lo más importante. Y para concluir, la justeza, que es la capacidad que tiene una persona para criticar de forma clara y precisa. Nuestra compañera Cindy nos habló de los rasgos, ahora vamos a hablar del modelo de pensamiento crítico y para esto tenemos otra experta en el tema. Diga, Luis. Hola, David. Existe un gran número de componentes o esquemas sobre el pensamiento crítico, pero en el día de hoy les hablaré únicamente de uno, el expuesto por la Viterbo University, en el cual plantea su comportamiento a través de 5 etapas. La primera, que es recoger información, es decir, buscar cada componente que queremos estudiar, qué es lo que está sucediendo, cómo está sucediendo, por qué está sucediendo y quién es el que lo causa. Como segunda etapa tenemos comprender la información, es decir, entender lo que allí se está diciendo, encontrar cada fenómeno, cada evidencia, en fin, cualquier información faltante. Como tercera etapa tenemos analizar la información, es decir, tomar un poco de nuestro tiempo para clasificar estas evidencias tomadas, cada error, en fin, lo que hemos estudiado y clasificar cada una de ellas. La cuarta, que es llegar a una conclusión, es decir, encontrar la relación que existe entre cada uno de estos elementos estudiados para llegar a una única respuesta. Y finalmente, como la quinta etapa, debemos evaluar las conclusiones estudiadas. Para esto debemos permitirnos buscar en otras fuentes, indagar de otros libros o otras citas y permitirnos encontrar aquella certeza deseada. Gracias, Ismael. Ahora vamos a hablar del pensamiento crítico y la taxonomía de Bloom con una compañera. Hola, Lisa. Hola, Edwin. Hola a todos. Entonces tenemos que algunos autores consideran que el dominio cognitivo de la taxonomía de Bloom nos permite un mejor desarrollo del pensamiento crítico. Entre estos autores encontramos a Barbara Fowler, quien nos cuenta acerca de las categorías de la taxonomía de Bloom y de los verbos con los que cuenta cada uno.
Entonces, para familiarizarnos un poco, aquí tenemos la estructura de la taxonomía de Bloom. Podemos apreciar que está dividido en categorías, 6 categorías que son conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, sintetizar y evaluar. Pero en el día de hoy solamente nos vamos a centrar en los 2 últimos, sintetizar y evaluar. ¿Por qué? Porque según esos autores, estas 2 categorías son las que responden son las que nos ayudan a mejorar el pensamiento crítico. Entonces tenemos que sintetizar, es cuando unimos los conocimientos viejos con los conocimientos nuevos para que de allí surjan nuevas ideas. Y los verbos que podemos utilizar para sintetizar sería integrar, reordenar, sustituir, planear, entre otros. Y para evaluar tenemos que es cuando comparamos, cuando discriminamos, cuando tenemos argumentos fuertes, cuando emitimos juicios, valores a las propuestas, a los argumentos que tenemos. Y para evaluar tenemos los verbos como decidir, establecer, probar, medir, entre otros. Entonces tenemos que según estos autores, estas 2 categorías son las que responden son las que nos ayudan a mejorar el pensamiento crítico, pero esto no quiere decir que sean iguales, son diferentes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de evaluar, estamos hablando de pensamiento crítico porque estamos emitiendo un juicio, dándole un valor a la propuesta. Y cuando hablamos de sintetizar, estamos hablando de un pensamiento creativo porque estamos armando nuevas ideas originales. Entonces también tenemos la dicotomía entre lo crítico y lo creativo. Cuando hablamos de crítico hablamos de algo más estructurado, algo más serial, algo con más estructura. Y cuando hablamos de lo creativo ya hablamos más de emociones, de intuiciones, algo más paralelo, no tan estructurado. Entonces, hablando del cerebro, entonces tenemos que el pensamiento crítico lo encontramos en el hemisferio izquierdo porque aquí estamos hablando del razonamiento, del lenguaje, de las habilidades. Y en el hemisferio derecho encontramos el pensamiento creativo porque aquí ya están algunos de los sentidos, están las emociones, las intuiciones, la imaginación, entre otros. Muchas gracias. Ahora les voy a hablar sobre las diferencias de pensamiento crítico y lectura crítica. Ya conocemos un poco sobre qué es pensamiento crítico, ahora vamos a saber qué es la lectura crítica. Para eso nos presenta 2 definiciones. Una que es ese proceso de lectura donde podemos evaluar la relevancia del texto y con exactitud. Por otro lado tenemos que es un acto de lectura donde podemos cuestionar, hacer un análisis lógico y el poder juzgar de lo que estamos leyendo. También la lectura crítica nos presenta 2 habilidades. Una que es determinar el propósito del autor, donde queremos saber por qué el autor nos presenta esta idea. Mientras que también tenemos el análisis de la autenticidad del texto y sus diferentes formas literarias. Aquí es donde queremos saber si lo que el autor nos presenta es totalmente cierto. Y también podemos analizar sus diferentes formas literarias, si es un texto narrativo, argumentativo o expositivo. Ahora, una de las características que presenta la lectura crítica es que tenemos que tener lectores críticos, donde esos lectores críticos están dispuestos a dedicar su tiempo a reflexionar y evaluar la información. Si la información que estamos leyendo es totalmente cierta y la podemos tomar hacia nosotros. También está en buscar la verdad, usar la lógica, que es muy importante, buscar sus visiones alternativas, no solamente quedarme con el punto de vista que nos presenta el autor, sino lo que yo pienso y posiblemente otros autores que opinen acerca del tema. Y finalmente, expresar los diferentes puntos de vista. También, en el 2005, Daniel Courland nos presenta unas diferencias entre lo que es la lectura crítica y el pensamiento crítico. De la lectura crítica tenemos que es una técnica que permite descubrir la información y las ideas que nos presenta el autor, mientras que el pensamiento crítico es evaluar la información en las diferentes ideas que podemos decir si son aceptables o si las creemos. Otra de las diferencias está que la lectura crítica es una lectura cuidadosa y muy reflexiva, mientras que el pensamiento crítico nos muestra que es reflexionar sobre la validez del texto. Finalmente, tenemos que la lectura crítica es una relación que hay entre cada párrafo que nos presenta el texto para encontrar si la idea principal va relacionado con cada aspecto que nos muestra el autor, mientras que el pensamiento crítico es el significado si de lo que estamos leyendo es aceptable. Entonces aquí podemos ver que la lectura crítica y el pensamiento crítico van por un solo camino donde cada uno es indispensable. A pesar de que son totalmente diferentes, siempre llegan a un mismo punto, que es hacer reflexionar al lector y poder dar y deducir las diferentes ideas que nos quiere mostrar el autor. Bueno, y para terminar el primer capítulo de este libro de pensamiento crítico, vamos a ver la relación con otros procesos. El pensamiento crítico se relaciona mucho con otros procesos, sistemas, y
tipos de pensamiento como el pensamiento creativo, el pensamiento de procedimiento y el dogmático. Aunque pueden tener varias cosas en común, no van a ser iguales, ya que el pensamiento crítico es muy complejo y riguroso, como nuestros compañeros nos han dicho. También se asocia al pensamiento crítico la intuición, el razonamiento, la lógica, la solución de problemas y la toma de decisiones, lo que nos va a llevar a comprender de manera lógica la conexión entre ideas, nos va a ayudar a evaluar argumentos, nos va a ayudar a detectar errores y a solucionar problemas. Hay varias actividades que desfavorecen el pensamiento crítico y la realización del mismo, las cuales son mente cerrada, la pasividad, el miedo al error y el espacio en que se va a realizar el ambiente. Tenemos también una diferencia entre el pensamiento crítico y el pensamiento normal o no crítico. Este último tiene como características el sentido común, un pensamiento muy normal, muy común. Tenemos que es desorganizado, habitualmente no se usa tanto el razonamiento y es guiado por emociones, algo muy diferente a lo que es el pensamiento crítico, es decir, todo lo contrario a lo que hemos venido trabajando durante este video y los videos anteriores. Muchas gracias. Bueno, y esto fue el video de hoy. Espero estén bien para parciales y les vaya bien. Chao, chao.